María había pasado por muchas cosas en su vida. La desaparición de su hijo, Carlos, había dejado una cicatriz profunda en su corazón, una herida que nunca había sanado por completo. A pesar de los años transcurridos, su esperanza de encontrarlo seguía viva. Se aferraba a cada oportunidad, cada pequeño indicio que pudiera llevarla hasta él. Sin embargo, la vida seguía su curso, y María, necesitada de empleo, aceptó un trabajo como empleada doméstica en la mansión de don Ernesto, un millonario conocido por su fortuna y estilo de vida reservado. El día que llegó a la casa de don Ernesto, fue recibida por un asistente que le explicó sus deberes y le mostró la casa. Era una mansión impresionante, con largos pasillos de mármol y decoraciones que reflejaban el lujo y la opulencia. Para María, quien venía de una vida humilde, este mundo era completamente ajeno. La imponencia de la mansión la hacía sentir pequeña, pero estaba decidida a cumplir con su trabajo. Mientras recorría los pasillos, algo en el ambiente la hacía sentir inquieta. Quizás era la frialdad del lugar o el silencio que lo envolvía. Los pocos empleados que encontró, mientras le mostraban su área de trabajo, parecían distantes, como si evitaran cualquier contacto más allá de lo estrictamente necesario. En su primer día, mientras limpiaba una de las salas principales, vio de lejos a un joven. Era Sebastián, el hijo adoptivo de don Ernesto, a quien había escuchado mencionar de pasada. El joven caminaba rápidamente por el pasillo, con una postura recta y firme. Algo en su figura llamó la atención de María, pero ella lo dejó pasar. No era raro que un joven de una familia tan poderosa se comportara de manera reservada. Sin embargo, había algo en él, un aire familiar que no podía ignorar. María continuó con sus tareas, pero a lo largo de los días siguientes, la sensación de familiaridad no desapareció. Cada vez que veía a Sebastián, algo en su mente la hacía retroceder a los días en que jugaba con su hijo pequeño, a los recuerdos felices de cuando Carlos aún estaba con ella. No puede ser, pensaba para sí misma. Es solo mi imaginación. Pero, ¿y si no lo era? Con el paso de los días, María comenzó a familiarizarse con la rutina en la mansión. Sus tareas se volvieron más mecánicas, y la grandiosidad del lugar dejó de impresionarla como al principio. Sin embargo, algo la seguía perturbando. Sebastián. Lo veía a menudo, cruzando los largos pasillos o sentado en la biblioteca, siempre con una actitud tranquila y reservada. Y cada vez que lo miraba, sentía que había algo en él que le resultaba extrañamente conocido. Sebastián, de unos 20 años, tenía el cabello oscuro y los ojos grandes y profundos, muy parecidos a los que María recordaba de su hijo Carlos. Pero, ¿cómo era posible? ¿Cómo podía siquiera imaginar que este joven, criado como hijo del millonario don Ernesto, fuera su Carlos perdido? María trataba de sacarse esos pensamientos de la cabeza, convencida de que solo era producto de sus deseos más profundos. Sin embargo, un día, mientras limpiaba la sala de estar, vio a Sebastián observándola desde el otro extremo del salón. Él le sonrió educadamente, una sonrisa discreta pero cálida. Algo en esa sonrisa le recordó, de forma abrumadora, a su hijo. Era una sonrisa que había visto tantas veces en el rostro de Carlos cuando jugaban juntos en el parque, antes de que todo cambiara para siempre. En ese momento, su corazón comenzó a acelerarse. María sabía que no podía seguir ignorando esa sensación, pero tampoco podía lanzarse a hacer preguntas precipitadas. Sebastián era el hijo adoptivo de don Ernesto, y ella apenas era una empleada. ¿Cómo podría siquiera acercarse a él sin levantar sospechas? A pesar de sus esfuerzos por mantenerse enfocada en su trabajo, cada vez que cruzaba a Sebastián, sus pensamientos la traicionaban. Comenzó a observarlo más de cerca. Sus gestos, su forma de caminar, incluso la manera en que hablaba con los demás. Cada pequeño detalle parecía encajar con los recuerdos de su hijo. Pero María también era consciente de la imposibilidad de esa idea. Carlos había desaparecido hacía más de 15 años. ¿Qué probabilidad había de que este joven, que había crecido rodeado de lujo y privilegios, fuera el mismo niño que le habían arrebatado en el parque? Y aun si fuera cierto, ¿cómo podría demostrarlo? Mientras estas preguntas inundaban su mente, María empezó a darse cuenta de que no podía seguir reprimiendo su instinto. Algo le decía que debía seguir adelante,
que la vida no le había puesto en esa mansión por coincidencia. Tal vez, solo tal vez, el destino le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Los pensamientos de María la atormentaban cada día que pasaba. Las semejanzas entre Sebastián y su hijo perdido eran tantas que ya no podía ignorarlas. Había algo más grande sucediendo, y ella necesitaba respuestas. A pesar de sus dudas y del miedo a estar equivocada, María decidió que no podía dejar pasar esa sensación sin investigar más a fondo. Un día, mientras limpiaba la oficina de don Ernesto, encontró algo que cambiaría todo. Era una tarde tranquila y estaba sola en la habitación. Al limpiar una estantería de libros, notó una pequeña caja de documentos antiguos en una esquina. Al principio no le prestó mucha atención, pero algo la impulsó a abrir la caja y mirar lo que había dentro. Entre los papeles había algunos documentos de adopción. Su corazón se aceleró cuando comenzó a leer. El nombre que aparecía en el documento de adopción era Sebastián Ernesto de la Vega, pero lo que llamó su atención fue el nombre anterior del niño, Carlos Gómez. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el nombre de su hijo perdido impreso en ese papel. Ya no había forma de negarlo. María apenas podía creer lo que estaba leyendo. Su hijo, el que había desaparecido en el parque todos esos años atrás, estaba allí, en esa misma casa. Había sido adoptado por don Ernesto poco tiempo después de ser encontrado, y su nombre había sido cambiado a Sebastián. Ese joven que veía todos los días y que le resultaba tan familiar, era realmente su Carlos. La emoción se apoderó de ella. Lágrimas corrían por su rostro mientras sostenía el documento con manos temblorosas. Tantos años de dolor, tantas noches sin dormir, rezando para que su hijo estuviera vivo y bien. Y ahora, el destino había hecho que se reencontraran, aunque ella no lo supiera hasta ese momento. Pero junto con la felicidad vino una ola de ira y confusión. Don Ernesto sabía que Sebastián, o más bien Carlos, era su hijo. Lo había adoptado sin intentar encontrar a la verdadera familia. María sintió una mezcla de gratitud e indignación. Por un lado, su hijo estaba vivo y había sido bien cuidado. Por otro, don Ernesto se lo había quitado sin siquiera intentar devolverlo. Ahora, María tenía una decisión difícil por delante. Podía confrontar a don Ernesto y exigir respuestas, o podía intentar un enfoque más sutil, acercándose a Sebastián poco a poco. Pero una cosa era segura. No podía simplemente continuar como si nada hubiera pasado. Su hijo estaba allí, y haría lo que fuera necesario para traerlo de vuelta a su vida. María sabía que no podría guardar esa información por mucho tiempo. El descubrimiento de que Sebastián era, en realidad, Carlos, su hijo perdido, era algo que debía enfrentar. Con el corazón acelerado, decidió que la única manera de seguir adelante sería confrontar directamente a don Ernesto. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber cómo él había adoptado a su hijo sin buscar nunca a su verdadera familia. A la mañana siguiente, mientras don Ernesto tomaba su café en el gran comedor, María se acercó con pasos vacilantes. Él la observó, notando una expresión inusual en el rostro de la empleada. María respiró hondo, sintiendo el peso de la conversación que estaba a punto de tener. «Señor Ernesto, necesito hablar con usted», dijo ella, su voz temblorosa pero firme. Don Ernesto levantó la mirada de su taza, intrigado por el tono serio de María. Le indicó con la mano que se sentara, algo que rara vez hacía con los empleados. «¿Qué pasa, María?», preguntó con una mirada curiosa. María dudó por un momento, pero luego decidió que no había más tiempo para rodeos. Sacó el documento de adopción que había encontrado en la oficina y lo colocó sobre la mesa, frente a don Ernesto. «Encontré esto en su oficina», dijo señalando el nombre Carlos Gómez. «Ese es el nombre de mi hijo. Mi hijo desapareció hace más de 15 años. Y ahora sé que usted lo adoptó». El rostro de don Ernesto palideció levemente al ver el documento. Se quedó en silencio por unos segundos, tiempo suficiente para que María se diera cuenta de que él sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. «¿Por qué nunca me buscó?», preguntó María, a voz embargada pela emoción. «Usted sabía que Sebastián, o Carlos, tenía una familia. Usted sabía que alguien lo estaba buscando». Don Ernesto suspirou profundamente, passando as mãos pelo rosto, cansado. Sabia que esse momento poderia chegar, mas nunca pensou que Maria, a empregada humilde, fosse quem o confrontaria.
Maria, não fui tão simples como parece, começou ele, tentando encontrar as palavras certas. Cuando lo encontré, no había rastro de su familia. Lo adopté porque quería darle una vida mejor. «Una vida mejor», exclamó María con raiva y dolor en su voz. «Usted me lo quitó. Lo hizo suyo sin buscarme, sin preguntar. Yo he pasado todos estos años buscando a mi hijo, y usted...» Su voz falló en cuanto las lágrimas decían pelo seu rostro. Don Ernesto guardó silencio. Sabía que no había excusa suficiente para justificar lo que había hecho. Había adoptado a Carlos por motivos egoístas, ya que siempre había deseado tener un hijo y al encontrarlo abandonado, vio la oportunidad de llenar ese vacío. «Sé que hice mal, María», dijo finalmente. «Pero te prometo que siempre lo he tratado como a un hijo. Le di todo lo que pudo necesitar. Lo crié con todo mi amor». María lo miró con una mezcla de furia y alivio. Sabía que don Ernesto había criado bien a Sebastián, pero eso no cambiaba el hecho de que le había arrebatado de su vida a la única persona que importaba. Y ahora, su hijo, criado con otro nombre y en otra vida, ni siquiera sabía quién era ella. «Sebastián debe saber la verdad», insistió María. «Es mi hijo. Tiene derecho a saber quién es». Don Ernesto asintió, resignado. Sabía que ya no había forma de ocultar la verdad. El enfrentamiento había llegado a su punto máximo, y ahora quedaba la difícil tarea de revelarle la verdad a Sebastián, el joven que creía ser alguien completamente diferente. María esperaba en la sala de estar, su corazón latiendo desbocado. Don Ernesto había aceptado contarle la verdad a Sebastián, y ahora el tan esperado momento finalmente llegaría. Apenas podía creer que, después de todos esos años de sufrimiento y búsqueda, su hijo estaba allí, en la misma casa, a punto de descubrir la verdad. Sebastián entró en la sala, confundido al ver a don Ernesto con una expresión grave y a María visiblemente emocionada. No sabía qué esperar, pero la tensión en el aire lo inquietaba. «Sebastián, necesitamos hablar», comenzó don Ernesto, haciendo una pausa mientras buscaba las palabras. «Hay algo que debes saber sobre tu pasado». Sebastián frunció el ceño, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Se sentó frente a ellos, cruzando los brazos con una expresión expectante, pero inquieta. «Lo que voy a decirte no es fácil, pero tienes derecho a saber la verdad», continuó don Ernesto, su voz pesada de culpa. «Yo te adopté cuando eras muy pequeño. El nombre que te di, Sebastián, no es tu nombre verdadero». Sebastián lo miró fijamente, sin comprender. «¿De qué estás hablando?», preguntó, con una mezcla de incredulidad y confusión. María, sentada a un lado, no pudo contener más las lágrimas. Con la voz quebrada por la emoción, finalmente se dirigió a él. «Sebastián, tu nombre verdadero es Carlos», dijo María suavemente, su voz llena de emoción. «Eres mi hijo. Te perdí hace muchos años, cuando solo eras un niño, y te he estado buscando desde entonces». Sebastián se quedó en silencio, su mente dando vueltas. No podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Su nombre verdadero era Carlos? ¿Esta mujer, que trabajaba como empleada en su casa, era su madre biológica? No, no puede ser, murmuró, poniéndose de pie abruptamente. Su corazón latía con fuerza en su pecho, mientras intentaba asimilar la revelación. «¿Sebastián?», insistió María, levantándose también y acercándose a él con cautela. «Yo soy tu madre. Recuerdo cada detalle de ti, cada momento que compartimos antes de que te perdiera. Te he buscado sin descanso. Tienes que creerme». Sebastián dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza, incapaz de asimilar lo que estaba escuchando. «No», exclamó con la voz tensa. Esto no tiene sentido. Yo soy Sebastián. Siempre he sido Sebastián. No te estoy pidiendo que lo entiendas de inmediato», continuó María, luchando por no dejarse llevar por la desesperación. «Solo quiero que sepas la verdad. He estado esperando este momento durante tantos años. Nunca dejé de buscarte, nunca dejé de esperarte». Sebastián se llevó las manos a la cabeza, abrumado por la confusión. Se sentía traicionado por todo lo que había conocido. La vida que pensaba era suya, ahora se desmoronaba frente a él. «Don Ernesto, ¿es verdad?», preguntó, mirando a su padre adoptivo con los ojos llenos de confusión y dolor. «¿Es cierto todo esto?».
Don Ernesto, que había permanecido en silencio, asintió con la cabeza, con los ojos llenos de remordimiento. «Es verdad, Sebastián», admitió. «Te adopté cuando eras un niño. Nunca busqué a tu familia biológica porque te quería para mí. Sé que fue egoísta y te pido perdón por eso». Sebastián se hundió en el sofá, incapaz de hablar. Todo lo que había conocido sobre sí mismo se había derrumbado en cuestión de minutos. María se arrodilló frente a él, con los ojos llenos de lágrimas. «No espero que lo entiendas todo ahora, hijo», dijo, su voz suave, pero llena de esperanza. «Pero te amo. Siempre te he amado. Solo quiero una oportunidad para conocerte de nuevo, para recuperar el tiempo perdido». El silencio llenó la sala por unos largos momentos. Finalmente, Sebastián levantó la mirada hacia María. No tenía todas las respuestas, y su mundo seguía lleno de incertidumbre. Pero algo en el corazón de Sebastián le decía que no todo estaba perdido. Quizás, solo quizás, esta mujer que decía ser su madre tenía razón. Los días que siguieron a la revelación fueron difíciles para Sebastián. Su mente estaba en conflicto constante, tratando de conciliar la vida que siempre conoció con la nueva realidad presentada por María. No lograba entender cómo todo eso había permanecido oculto por tanto tiempo. El joven que creía ser Sebastián de la Vega ahora se veía dividido entre dos identidades, la del hijo de don Ernesto, el hombre que lo crió con tanto amor, y la de Carlos, el niño perdido que su madre biológica, María, había buscado incansablemente. Sebastián se apartó por unos días, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Necesitaba tiempo para reflexionar, para entender quién era realmente y qué quería para su futuro. María, por su parte, respetaba el espacio que su hijo necesitaba. Sabía que la verdad había sido un golpe fuerte para él y que presionarlo para aceptar su nueva identidad de inmediato sería pedir demasiado. Sin embargo, en su corazón, esperaba que Sebastián Carlos se acercara a ella nuevamente. Mientras tanto, don Ernesto también enfrentaba su propio dilema. Sabía que había actuado de manera egoísta al adoptar a Sebastián sin buscar a su verdadera familia, pero el amor que sentía por él era genuino. La posibilidad de perder al joven que había criado como hijo lo aterrorizaba profundamente, pero sabía que la decisión final no estaba en sus manos. «Lo entiendo, hijo», dijo María con una sonrisa temblorosa. «No importa cuánto tiempo necesites, siempre estaré aquí, esperando por ti». Don Ernesto, como un molar de resignación, concordó. «Haré lo que sea necesario para que encuentres tu paz», dijo con sinceridad. «Te apoyaré en lo que decidas». Sebastián, aunque todavía cargaba con la confusión en su corazón, sintió un alivio al darse cuenta de que ambos estaban dispuestos a darle el tiempo y el espacio que necesitaba. El camino para entender su verdadera identidad sería largo, pero ahora sabía que no tendría que enfrentarlo solo. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, los tres permanecieron en silencio, contemplando el camino que tenían por delante. El destino los había reunido de una manera inesperada y dolorosa, pero la esperanza de un nuevo comienzo flotaba en el aire. La familia que una vez había sido destruida, ahora tenía la oportunidad de reconstruirse, pieza por pieza, con amor, comprensión y, sobre todo, perdón.